Laboratorio de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Militar Nueva Granada. Circuitos con resistencias eléctricas en serie y paralelo. Objetivos: que el estudiante, al medir la tensión y corriente eléctrica en resistencias ómnicas conectadas a una fuente de tensión DC, pueda, de acuerdo a la distribución geométrica de las resistencias, describir cómo se distribuyen los valores de la tensión y la corriente en cada resistencia. A partir de valores de corriente y tensión obtenidos, verificar que en serie las corrientes es la misma y que la distribución de tensiones se explica a partir de la ley de conservación de energía para el campo eléctrico conservativo. A partir de los valores de corriente y tensión obtenidos, verificar que en paralelo la tensión es la misma y la distribución de corrientes se explica a partir de la ley de conservación de carga eléctrica. A partir de la definición de resistencia y los valores de corriente y tensión con resistencias en serie y en paralelo, verificar la expresión de resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo. A través de resistencias en serie, reconocer cómo se obtiene un divisor de tensión, y a través de resistencias en paralelo, cómo se obtiene un divisor de corriente. Adquirir habilidad en la medición de cantidades eléctricas como tensión, corriente, resistencia y en el diseño y montaje de circuitos en serie y paralelo. Marco teórico: ¿qué es una resistencia lineal o comúnmente llamada ómnica? Según el material utilizado en su elaboración, una resistencia puede operar dentro de un rango determinado de temperatura. La elección del material depende fundamentalmente de la aplicación que se destine. Por ejemplo, las usadas en electrónica difícilmente toleran temperaturas más allá de 80 grados centígrados. Otro tipo de resistencias, como las que se utilizan en tostadores u hornos eléctricos, operan como mínimo a 600 grados. En una resistencia ómnica, la gráfica de corriente versus tensión es una recta. La pendiente de esta recta es el valor ómnico de la resistencia. Por lo general, las resistencias ómnicas operan dentro de un rango de temperatura bastante limitado. Las resistencias paraelectrónicas son resistencias ómnicas. Por citar un ejemplo, su coeficiente de temperatura es reducido, y esto, aunando a un coeficiente de temperatura bajo, permite que su resistencia se mantenga esencialmente constante, independientemente de la temperatura a la que trabaje. ¿Cómo se distribuye la corriente en las resistencias en paralelo en un circuito de corriente directa? En un circuito eléctrico en el cual las resistencias sean dos o más en paralelo, podemos determinar que el voltaje que atraviesa todas esas resistencias es el mismo. Sin embargo, la corriente para cada una será diferente. La corriente se dividirá: una parte de la corriente pasará por resistencia 1 y otra por la resistencia 2, y así por las resistencias que sean, llegándose a juntar otra vez al final del circuito. Para saber la magnitud de la corriente que pasa por cada resistencia, se ocupa la división de corriente. Esta ley es una de las dos leyes de Kirchhoff, las cuales tratan sobre el comportamiento de los circuitos eléctricos con asociaciones de componentes. La base para una deducción rigurosa de estas leyes está en la conservación de la carga eléctrica y la energía. Primero se calcula el valor total de las resistencias, por lo que se ocupa la siguiente fórmula: RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Luego se calcula la corriente total, que es el voltaje sobre RT, donde ves el voltaje total que se le proporciona al circuito. Para calcular el valor de la corriente que pasa por cada una de las resistencias, se tiene la fórmula de división de corriente. Para la corriente que pasa a través de R1, tanto para la corriente que pasa a través de R2. La suma de ambas corrientes debe ser igual a la corriente total. A partir de la ley de conservación de carga de energía eléctrica, tenemos la expresión para la resistencia equivalente en serie y para la resistencia equivalente en paralelo. La expresión de la resistencia equivalente para circuitos en serie se hace mediante las ecuaciones del divisor de voltaje. Cuando existe un circuito en serie, la resistencia se halla siendo la sumatoria de las resistencias. Cada resistencia genera una caída de potencial. La suma de las resistencias representa de la caída total del potencial. Divisor de voltaje es igual: el voltaje varía a través de las resistencias y la corriente permanece constante.
En este principio también sirve para hallar los voltajes necesarios en el circuito en serie, esto mediante la ecuación principal del divisor de voltaje. Si se quiere hallar un voltaje a una determinada resistencia, se puede aplicar la siguiente ecuación. V1 es igual a VR1 dividiendo R1 más R2. Esta ecuación no solo se puede hacer para dos resistencias en un circuito en serie. Seguidamente el resultado de una pareja se puede comparar con otra y así sucesivamente. La expresión para la resistencia equivalente en un circuito en paralelo se da de manera diferente al de serie. Aquí las conexiones y datos del circuito tienen un comportamiento diferente. La resistencia equivalente se define como la suma de las inversas de las resistencias. Divisor de corriente igual al voltaje que se conserva mientras la corriente se divide por los nodos. En estos casos existe una expresión que soluciona la resistencia equivalente de solo dos resistencias, que consta de multiplicar la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido en resistencia 1 más resistencia 2. Cuando se necesita agrupar varias resistencias en una sola, independientemente del tipo de circuito en el que se encuentre, se cumplen las leyes de conservación de carga y energía eléctrica. La fuente se encuentra conectada por dos cables. Uno de ellos es conectado a la protoboard donde se encuentra armado un circuito en serie. El otro es conectado al multímetro y a las resistencias por medio de ganchos. Para hallar el voltaje, uno de los cables que van fijos en el multímetro se coloca en el orificio común y el otro en el orificio de voltios o ohmios. El multímetro debe estar en la escala de voltios. Para saber el voltaje en todo el circuito, se coloca el cable del multímetro que está libre y el gancho que se encuentra fijo al circuito en los extremos de este. Si se quiere saber el voltaje de las resistencias, se mide cada una de ellas. La segunda, ¿qué tiene especial la segunda resistencia? ¿Por qué la que tiene que? Sí, la más grande. O sea que entre más grande la resistencia, Pasa más voltaje. no pasa. Ahí está mal. Lo que pasa es corriente. Voltajes, una fuerza electromotriz. 488. Sí, ahí está. La resistencia, ¿qué es la resistencia? La que se supone que no debe dejar pasar tanto flujo. Se opone, ¿cierto? El voltaje no es lo que está pasando, sino la fuerza que yo estoy haciendo. Si yo encuentro cierta resistencia, tengo que hacer cierta fuerza. Pero digamos que ahora se juntaron las dos. O sea, tengo que hacer más fuerza. Ese es el voltaje. Tengo que hacer más fuerza. No que esté pasando más, porque eso es la corriente. La corriente es cuántos electrones pasan en determinado tiempo. El voltaje es cuánta fuerza estoy yo realizando para que pasen esos electrones. Aquí había más resistencia, tengo que hacer más fuerza. Si tengo menos resistencia, no tengo que hacer tanta fuerza. Eso significa. Para hallar la corriente del circuito, se deja el cable en el orificio común del multímetro y se cambia el cable de voltaje al cable de corriente. Entonces ahora tienes que romper. De alguna manera, ahora hace parte del circuito. ¿Sí? Entonces, llega acá, tú lo tienes ahí adelante. Y tengo que saltar al otro. ¿Sí? Si quiero un poquito más de precisión, devuélvete un poquito en la escala al 2. Y es 0.446 miliamperes. Eso es entre esas dos resistencias, ¿sí? Sí. Ahora, vuelvo y conecto acá si quiero para medirlo entre la otra. Y zafo la otra. Y mido la tercera. Exactamente. La escala se coloca en amperios para medir esta corriente circulante
se debe medir en los extremos del circuito en serie. La corriente que pasa por cada una de las resistencias es aproximadamente la misma que se halló en todo el circuito. Para hallar analíticamente el valor del voltaje de cada una de las resistencias puestas en paralelo, se utilizó la ley de Ohm, en la cual se multiplica la corriente por el valor de la resistencia para obtener el voltaje. Los valores obtenidos de voltaje en cada una de las resistencias son aproximadamente iguales, por lo cual se pudo ver que el voltaje en las resistencias en paralelo se mantiene constante. Para hallar el valor total de la corriente que circula por el circuito, se debe de sumar la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Montado el circuito y conectado adecuadamente, se colocó el multímetro en voltaje en la escala adecuada para hallar el voltaje de cada resistencia. Se mira uno por uno con la ayuda del multímetro para saber el voltaje total. Se toman las terminales del circuito. Se puede ver que los valores obtenidos en las medidas son iguales porque el voltaje es constante. Se ajusta el multímetro para medir corriente y se coloca una escala adecuada para conocer la corriente que circula por cada uno de las resistencias. Se debe abrir el circuito y medir al aire de 2 en 2. Para hallar la corriente total, se mira en los terminales del sistema. Para hallar la corriente que circula por cada una de las resistencias, se debe dividir el voltaje obtenido en cada una de estas por su valor correspondiente. Así se encuentra la corriente analíticamente. Se pudo observar que este valor es aproximadamente el mismo en cada resistencia. Para hallar el voltaje total analíticamente se deben sumar todas las contribuciones como se observa en la imagen.